Hola almitas, bienvenidos a este espacio en donde mi propósito es compartirles un poco de los libros que han rondado mi vida últimamente, que me han acompañado en el proceso de expansión y de retorno a la calma, sobre todo en esta era tan exigente, sobreestimulada y agotadora de la vida de los seres humanos, en donde todo está siendo excesivamente rápido. Me siento un poco agotada del contenido tan violento mentalmente que se genera en redes, en donde no podemos pausar, asimilar, captar información, sino que es como si nos estuviéramos atragantando todo el tiempo y me sentí exhausta. Entonces tuve la idea de venir a compartirles en este formato de manera más tranquila, a mi ritmo, con calma, ciertos conocimientos, aprendizajes, enseñanzas que me han dejado los libros, en algunos otros momentos quizás meditaciones que me va a gustar poder compartir con ustedes también y disfrutar juntos, también poder acompañarlos durante un momentito del día, quizás en la mañana o en la noche antes de que ustedes duerman, mientras asimilamos información saludable. Así que el libro de hoy se trata sobre la muerte. No lo he empezado, lo voy a empezar con ustedes. Es sobre la experiencia cercana a la muerte, cómo atravesar este concepto que tanto temor nos genera como seres humanos desde que somos muy pequeños, cómo empezar quizás a trascenderlo, a darle la vuelta, a mirarlo de otra manera. No por algo es parte natural de nuestra experiencia de encarnación. Entonces, creo yo que si empezamos a mirarlo con más amor, tanto el trascender de la gente que amamos como el propio va a ser mucho más amoroso. Así que vamos a ver qué tal. Perdón si escuchan ruidos externos de la calle, de las personas. Realmente es un contenido que voy a empezar haciendo de manera muy orgánica para estar cerca de ustedes. Después ya vemos juntos micrófono, set, todo lo que sea necesario, pero por ahora simplemente soy yo, el ruido de la vida y espacios para poder encontrar precisamente ese equilibrio dentro del ruido que evidentemente no va a parar y no se va a acabar, sino más bien cómo hacemos nosotros para poder estar tranquilos en medio de las olas, en medio de tanto movimiento. Ahora sí, vamos al libro. Lo que la muerte me enseñó, del doctor José Morales. Introducción. El camino hacia la serenidad. La vida no se te da, se te presta, no te la quitan, la devuelves. A principios de 2022 experimenté una experiencia cercana a la muerte, un fenómeno que por fin la ciencia empieza a estudiar y reconocer. Compartir lo aprendido tanto en aquel extraordinario momento como en la investigación que como médico realicé en los años posteriores es el objetivo de este libro. Un aprendizaje que cambió mi forma de afrontar la muerte, pero también la vida. Espero saber transmitírtelo. Después de décadas trabajando como médico de familia, he podido constatar que los médicos no luchamos contra la muerte. Desde el principio tenemos la partida perdida. La muerte siempre acaba ganándonos. Lo que nosotros hacemos es luchar contra la enfermedad. Cada vez conseguimos vencer más batallas, pero cuando llega el momento de la muerte, nuestro cuerpo finalmente cede y todo se desmorona en segundos sin terminar de entender qué es lo que ha sucedido. Porque, a pesar de nuestra separación científica y nuestro bagaje humano, todavía no sabemos definir certeramente y sin fisuras esta experiencia, que antes o después nos alcanzará a todos. ¿Qué es la muerte? Pocas preguntas tan complicadas de responder como esta. De su aparición sobre la faz de la Tierra, la cuestión ha acompañado al ser humano, cuya existencia está marcada por su propia finitud y de la de sus seres queridos. Una cuestión que resulta aún más frustrante desde el momento en que, a pesar de los múltiples avances culturales y científicos, sigue sin encontrar una respuesta. Desde el punto de vista filosófico, podríamos decir que
para una persona con una concepción del mundo materialista, la muerte es el final de un proceso que además no sucede de manera brusca, sino paulatina. En este sentido, la muerte sería una sucesión o concatenación de acontecimientos cuya consecuencia última es que un cuerpo vaya dejando de funcionar. El proceso que tradicionalmente se ha llamado agonía, en la actualidad se le llama fase terminal, culmina en la muerte clínica, producida cuando el corazón y la respiración se detienen. A partir de ese momento, las células del cuerpo comienzan a descomponerse y se inicia la muerte biológica, que desemboca en la desaparición de la mente, un proceso cerebral que supone el final de la persona. Este concepto materialista de la muerte convive con aquel que la presenta como el paso necesario para alcanzar otro plano de existencia conocido como trascender. Compartido por personas con creencias religiosas tradicionales o espirituales, esta idea de la muerte supone el paso a una vida eterna, ya sea en el cielo, ya sea en el infierno. En el caso de religiones como el hinduismo y filosofías como el budismo, la muerte es un hito más en ese ciclo de reencarnación en el que el alma accede a una nueva vida en un estadio perfeccionado o degradado de la existencia, dependiendo del karma acumulado en otras vidas pasadas. Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido una tercera explicación que viene a aportar un nuevo punto de vista a la forma en que se concibe la muerte, y muy especialmente a esa idea de la continuación de la conciencia que aparece en las explicaciones espirituales. Se trata de las experiencias cercanas a la muerte, ECM. De este modo se incorpora un término que algunos autores han llamado tránsito y que en mi opinión resulta muy descriptivo. Te explicaré por qué. Aunque pueda resultar sorprendente viniendo de un profesional de la medicina con conocimientos científicos y hasta cierto punto inclinado por las explicaciones materialistas de la muerte, yo he sido una de esas muchas personas que han pasado por una ECM. Al echar la vista más atrás y reflexionar sobre lo que experimenté, me doy cuenta de que tránsito define de manera muy ajustada mi vivencia. Muchos de los que hemos experimentado una ECM regresamos a esta vida con la certeza de que la muerte no es el final. Durante el tiempo que pasamos fuera de este mundo, sentimos que la conciencia se expande, que se regresa a la unidad, que se reconecta con el todo y que se abre la puerta a una continuación en nuestra evolución fuera de nuestro marco tempo espacial conocido. Más allá de todas las interpretaciones, lo que sí es unánime es la idea de que, a partir de la muerte biológica, el cuerpo físico se descompondrá, perderá su forma y devolverá al universo hasta el último de sus átomos. La vida, por tanto, es lo que ocurre entre dos extremos, el nacimiento y el fallecimiento. Queda por dilucidar si tras la muerte existe un más allá, el que sea. En ese sentido, todo el mundo tiene una opinión al respecto. De hecho, hay mucha gente que eleva esa opinión a la categoría de verdad. Lo que parecen olvidar es que si de verdades hablamos, el propio concepto impide que la mitad de la población tenga una y la otra mitad la contraria. El de aquellos que consideran que la vida termina con la muerte física, por un lado, y el de los que creen en una continuidad espiritual. Por eso me declaro profundamente respetuoso con cualquiera de las dos opiniones. Ahí tengo una pausa. Son de los que piensan que al morir se acaba todo, desaparecemos y ya. O que sigue algo más, que tiene que haber algún otro propósito, algún otro camino. Cuéntenme eso. Sigamos. En lo que no hay discrepancias es en que desde el momento en que la muerte nos iguala a todos los seres vivos, animales, humanos, hombres y mujeres, ricos y pobres, escépticos y convencidos, materialistas y creyentes, tanto los que definen una explicación u otra experimentan miedo ante su finitud. En el caso de los humanos, todos poseemos los mismos recursos para enfrentarnos a esta última realidad. En este sentido, lo que la muerte me enseñó intenta ser un libro práctico para todo aquel que afronta un proceso terminal, ya sea como protagonista, ya sea como familiar
o como cuidador. Partiendo de mi propia experiencia de SM y las enseñanzas que extraje de ella, he entresacado 4 momentos clave que han sido profundamente transformadores tanto para mí como para otras muchas personas que han compartido su experiencia conmigo. Les di el nombre de poderes y seleccioné 4 herramientas de autoayuda que suelen resultar útiles en la gestión de la incertidumbre ante la muerte. Aunque para el paciente supone el cierre de la etapa vital para su entorno afectivo de familia y amigos, la muerte implica una pérdida que, independientemente de si son ateos o creyentes, espirituales o materialistas, deberán integrar a través del duelo. Consciente de la complejidad del tema, intentaré que mis explicaciones sean sencillas, claras y empáticas, pues es mi intención que cualquier lector que antes o después se enfrentará a la muerte, bien como causante, bien como doliente, pueda entenderlo todo. Así pues, priorizaré la sencillez y la claridad del mensaje. Para un mejor entendimiento, he incluido un glosario de términos entre los anexos finales del libro, en el que explico el sentido con el que empleo determinadas palabras en este texto, y también ilustraré lo que relato con casos reales, entresacados de mis lecturas y de mi experiencia profesional. Tan solo modificaré nombres y aspectos, accesorios que puedan permitir identificar a los protagonistas con la intención de preservar sus identidades y evitar que otras personas puedan reconocerlos. En ocasiones añadiré ejemplos o citas literarias que demuestran que nuestras inquietudes en lo que se refiere a la muerte y la pérdida de los seres queridos son atemporales y comunes a todos los seres humanos. Por último, también es mi intención aportar ciertas herramientas y ejercicios prácticos y accesibles para las personas que transitan por este trance. Y es que, cuando la muerte se acerca, vivir se convierte en un asunto urgente. Para finalizar esta introducción y antes de entrar en materia, quiero aclarar que lo que relato en este libro sobre mi persona en relación con la vida y la muerte cambió de forma radical el mes de marzo de 2022, cuando experimenté lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. A partir de ese momento, todo lo que creía sobre la continuidad de la conciencia más allá de la muerte dejó de ser cuestión de fe para convertirse en una certeza personal verificada por mi propia experiencia, que va más allá de cualquier creencia o teoría. A partir de mi SM, constaté de manera directa que la conciencia trasciende lo físico. Comprobé que, una vez liberada de esta funda material que es nuestro cuerpo, se mueve fuera del tiempo y del espacio con asombrosa libertad y omnisciencia. Gracias a esta vivencia, tengo la certeza de que mi regreso a casa será un día feliz. Eso no quiere decir que tenga que darme prisa en emprender ese viaje. Nuestro momento llegará cuando llegue. Hasta entonces, tenemos la oportunidad de aprender, reparar y amar. ¡Wow! Vamos a ver la parte 1, cuando la muerte habla. Mi experiencia cercana a la muerte, lo que me enseñó y cómo me transformó. Me siento algo incómodo hablando de mí mismo, más aún cuando se trata de una experiencia íntima, en principio destinada solo a mi memoria. Por otra parte, también soy consciente de que si quiero ayudarte, debo contarte lo que viví y cómo esa experiencia transformó mi mundo interior. Cuando en las entrevistas me piden que cuente mi experiencia, suelo preguntar en tono de broma qué prefiere, la versión corta o la versión larga. Dado que hay infinidad de detalles, siento que el relato completo puede resultar aburrido. Pero también sé que hay personas especialmente interesadas por las experiencias cercanas a la muerte y que les encanta conocer cada detalle. En honor a estos últimos, he optado por ofrecer en este libro una versión más pormenorizada de la que a veces he expuesto en otros medios. Nací en Lleida en 1960. Lo hice en el seno de una familia modesta, lo que no impidió que tuviera una infancia feliz, en la que comencé a cultivar una afición por la lectura y la música que aún perdura. Fue también en esa época cuando empecé a interesarme por la complejidad de la mente humana, razón por la cual decidí estudiar psicología. Sin embargo, quiso la suerte que en 1977 comenzase a impartirse la licenciatura de medicina en mi ciudad,
carrera en la que me matriculé. Descartando así formarme como psicólogo, para no cargar a mi familia con más obligaciones y con el convencimiento de que me especializaría en psiquiatría, neurología o cualquier otra disciplina que tuviera la psique como objeto de estudio. Aunque me sigue fascinando la mente humana, cuando me licencié encaminé mi carrera profesional en la medicina familiar y comunitaria. Me convertí en lo que llamo médico especialista de lo frecuente. Cuando comienza esta historia, en 2022, llevaba casi un cuarto de siglo trabajando en un mismo ambulatorio del interior de Cataluña. Tenía 62 años, aunque estaba contento con mi carrera profesional, desde hacía años anhelaba vivir en mi paraíso secreto, el delta del Ebro. En cuanto tenía la oportunidad, me escapaba a La Rápita, un bonito pueblo mediterráneo que me hacía sentir bien por el mero hecho de estar allí. Así pues, cuando pedí el traslado a esa localidad y me lo concedieron, me sentí inmensamente feliz. En 2022 se cumplió aquello de Año Nuevo, Vida Nueva. Y en cuanto empecé a trabajar, me encontré muy cómodo. Mis nuevos compañeros eran magníficos y cada paciente suponía un descubrimiento. En lo que se refiere a mi salud, pronto me iba a someter a una intervención quirúrgica en la que tenía depositadas muchas esperanzas. Sufrí una arritmia cardíaca llamada fibrilación auricular. Si el procedimiento, una ablación por cateterismo de venas pulmonares, resultaba eficaz, podría abandonar la medicación de antiarrítmicos y anticoagulantes. Si te cuento estas cosas es solo para resaltar que no atravesaba ninguna crisis personal ni profesional, ni necesitaba llamar la atención. Andaba todo bien y aceptaba las cosas tal y como venían. El caso es que en la tarde del 5 de marzo de ese 2022, al ir a vestirme después de levantarme de la siesta, perdí el conocimiento. Por las deducciones que pude hacer más tarde, debí de caer desplomado, me golpeé la espalda y la frente. Cuando unos minutos después recuperé la conciencia, no podía creer lo que había experimentado. Aturdido, me arrastré como pude hasta la cama y tendido en ella pasé un rato intentando comprender qué había sucedido. Mi ECM. Mi primer recuerdo es ver mi cuerpo en el suelo, semisentado con la espalda apoyada en la pared. Creo que merece la pena que te cuente lo que sucedió. Cierto día me senté en la terraza de una cafetería cuando la camarera, una joven rumana de unos 35 años, se acercó. Le pedí un café con leche bien caliente. Tardó mucho en servirme, probablemente estaba sola para atender el interior del local y la terraza, pero me molestó. Finalmente me dejó a un costado y se fue a atender otra mesa a toda prisa. Al probar el café, noté que estaba frío y mi rabia se desató. Me levanté y con la taza en la mano me dirigí a la barra donde ella seguía sacando cafés a toda velocidad. No reprimí mi enfado y ella se disculpó en ese mismo instante. Me hizo un nuevo café asegurándose de que estuviera caliente. Cuando regresé a mi mesa, experimenté una satisfacción prepotente porque me había hecho respetar. Sin embargo, cuando viví mi experiencia cercana a la muerte, mientras veía cómo me hacía el café y calentaba la leche, percibía sus pensamientos, conocía su situación y experimentaba su agobio. Tenía un hijo pequeño que estaba cuidando sin ayuda de nadie. Su inquietud era del tipo: si mi jefe se entera de estas quejas y me despide, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo pagaré el alquiler? No podemos vivir en la calle. Con lo que sé ahora, no puedo negar que mi comportamiento me avergüenza, pero ahora no es momento de ser simpático ni autocomplaciente, sino de ser sincero. De hecho, mi rubor aumenta cuando recuerdo que en ese panel no solo se reflejaban mis malos modos con la camarera. Junto con esa imagen había otras muchas manifestaciones de egoísmo, soberbia, inmadurez e ignorancia, porque, aunque te cueste creerlo, una vida da para muchas situaciones como esa. Durante mi SM, esta y otras sensaciones de empatía con aquellas personas con las que no había actuado bien se agolparon, generando un inmenso malestar que no puedo describir con palabras. No obstante, mientras experimentaba esta revisión de vida, el ser de luz me transmitía compasión. Sin palabras me decía: no fue maldad, solo ignorancia. Solo necesitas comprender.
y comprendí. Vaya, sí comprendí. Fue una lección profunda y terrible que me dejó una inmensa culpa y deseo de reparación. Es horrible, debo limpiar mi karma, necesito volver y mejorar las cosas, dije como en un grito interior. Entonces de repente recibí un mensaje telepático. Está bien, puedes volver. A partir de ese momento todo fue muy rápido. Sentí una caída hacia atrás y al cabo de un instante me encontré de nuevo en mi cuerpo, experimentando una gran incomodidad física. Sentí un fuerte dolor en el centro de la espalda, que supongo que tenía que ver con el golpe que me había dado con el canto del mueble, así como otro dolor en la cabeza, fruto del contacto con la pared o por alguna de esas convulsiones tan frecuentes en situaciones como estas. Pese a la intensidad de lo relatado, sé que no debió de durar más de un minuto, ya que no tengo secuelas neurológicas del incidente. Como pude, me arrastré hasta la cama, donde permanecí alrededor de un cuarto de hora, totalmente conmocionado por lo que había vivido. Si esto le hubiera sucedido a un paciente, estoy seguro de que le habría dicho, te pediré una ambulancia medicalizada. Esa arritmia podría repetirse y es necesario que te la revisen, quizá poner un marcapasos de forma preventiva. Por increíble que parezca, los médicos también experimentamos reacciones humanas que no tienen que ver con criterios clínicos. En mi caso, alucinado por la experiencia y por esa especie de permiso que había recibido para seguir viviendo, no le dije nada a nadie. Ni siquiera hablé con mi mujer al respecto. Tampoco le dije a mi cardiólogo. Vivía arrobado por lo que me había sucedido. Tanto fue así que no reparé en el riesgo cardiológico de poder sufrir otro síncope, quizá conduciendo o en soledad, sin poder contar con el auxilio de alguien que pudiera reanimarme. Sé que, con exactitud completamente incomprensible, sería esto para alguien de mi experiencia profesional. Un mes después me sometí a aquella intervención quirúrgica y todo fue bien. Cuando relato mi experiencia suelen decirme qué fascinante. A mí también me gustaría vivir algo así. Sinceramente, regresar a la vida física no es tan bonito como pudiera parecer. Durante la experiencia cercana a la muerte te encuentras en un lugar de inmensa paz, por lo que regresar, con todas las limitaciones que conlleva, es como volver a ponerse un pesado traje de buzo y descender a las profundidades. Como otras muchas personas que han vivido una situación de este tipo, de mi experiencia cercana a la muerte, regresan confundidos, sin entender del todo qué ha sucedido. Al día siguiente, decidí redactar lo que había experimentado para evitar que los recuerdos se deformaran con el tiempo. Cuando indagué un poco, por fin pude comprender qué me había sucedido. A partir de entonces, me sumergí en la lectura de libros y testimonios sobre las experiencias cercanas a la muerte y descubrí que había miles y miles de personas que habían vivido una situación similar en todo el mundo. A pesar de ser médico, nunca me había formado al respecto. Temeroso por cómo podía reaccionar mi entorno, durante 6 meses preferí no compartir mi vivencia con nadie. En lo profesional, no quería poner en riesgo la confianza que comenzaban a depositar en mí los pacientes. En lo familiar, no deseaba añadirle más preocupaciones a Agustina, mi esposa, que con frecuencia se trasladaba a otra provincia a cuidar a su padre, un hombre nonagenario que se resistía a dejar su casa. Sin embargo, una noche de verano, durante una relajada cena con amigos, de forma impulsiva y reflexiva y sin reparar en el contexto, solté la bomba. Nos reunimos con una pareja muy amiga nuestra. También estaban nuestras hijas, tanto la de ellos como la nuestra. Tenían unos 35 años. En la sobremesa, sentados los 6 en la terraza, comencé. Os voy a contar algo que no vais a creer, pero os prometo que es cierto. Al principio pensaron que iba a soltar alguna ocurrencia, alguna anécdota que comenzaba como hace 6 meses cuando me levantaba de la siesta. Sin embargo, poco a poco los rostros se fueron tornando serios y pasaron de la sorpresa a la incredulidad. Cuando acabé, se hizo un silencio pesado y denso que se hubiese podido cortar con un cuchillo y que rompió Agustina. ¿Y no me lo pudiste contar antes a solas? Tengo que enterarme así, 6 meses después y delante de otra gente, me dijo claramente enfadada. Con un susurro le respondí, no pude. Tras esta primera confesión, días más tarde, una paciente entró en mi consulta con un aire de tristeza y rabia.
Al preguntarle cómo se encontraba, respondió: ¿cómo quiere que me encuentre, habiendo perdido a mi hijo? Nadia, así la llamaremos, me explicó que su hijo adolescente había muerto arrollado por un conductor borracho. Sé que nunca volveré a verlo, añadió. Con calma le respondí: ¿y si le dijera que lo volverá a ver y en su mejor momento? Nadie me respondió con escepticismo, por lo que decidí hablarle brevemente de mi ECM. Cuando terminé me contestó: si lo dice mi médico, tendré que creerlo. Y añadió: en tal caso, quiero morirme ahora mismo. Estuvimos un buen rato hablando y le hice ver que morir no era la solución. Mientras su hijo le espera pacientemente en ese lugar, puede honrar su memoria y cumplir con su propia misión en esta vida, la que ella considere y la que ella elija. Al final de la charla, sus ojos brillaban con una nueva esperanza. Fue en ese momento cuando comprendí que tenía la responsabilidad de compartir lo que había vivido. Aunque temía que lo que pudiera contar afectara a mi credibilidad profesional, decidí dar a conocer mi experiencia a través de redes sociales. A medida que constataba en mi entorno una actitud respetuosa, me animé a seguir adelante. También ayudó que cuando comencé esa labor me sentía muy cambiado. Tenía una gran curiosidad sobre temas de espiritualidad y deseaba disfrutar de mayor libertad para recorrer otro camino. No tardé en darme cuenta de que era una tarea indefinida que, al mismo tiempo que me abría sus brazos, requería de mi confianza, mi dedicación y mi tiempo. Para cumplir con tales exigencias, decidí jubilarme de la medicina, profundizar en estos temas y ayudar a otras personas a través de talleres, charlas y acompañamiento online. Mi vida había tomado un nuevo rumbo, más sencillo, pero a la vez más lleno de sentido. Esa fue la introducción y el primer capítulo, y espero que les haya gustado mucho y sobre todo acompañado a expandir la mente. Si quizás todavía les gustaba creer un poquito sobre qué sucede después de la vida, si hay posibilidades de que algo más nos esté esperando, nos reciba, nos recapitule todo lo que venimos a experimentar y a vivir aquí para hacerlo mejor, cada vez un poquito mejor. Y también cuéntenme qué más les gustaría que leamos por aquí.